Bienvenidos una vez más a la guía definitiva del poder oculto de tus emociones densas. Mi nombre es Cory y en este episodio vamos a explorar una emoción que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida, la decepción, el peso de las expectativas, de la herida al aprendizaje emocional. La decepción es ese peso emocional que sentimos cuando nuestras expectativas no se cumplen. Es una herida que puede doler profundamente, especialmente cuando está vinculada a relaciones, proyectos o sueños en los que habíamos depositado mucho. Pero al mismo tiempo es una oportunidad para revisar nuestras prioridades, nuestras creencias y las expectativas que nos están causando ese dolor. Hoy veremos cómo se manifiesta la decepción, qué forma puede tomar y, sobre todo, cómo transformarla en un aprendizaje emocional que nos ayude a crecer. Así que, si estás listo, estás lista para desentrañar esta emoción y encontrarle un nuevo propósito, acompáñame. Y comencemos. La decepción es como un cristal que se rompe en mil pedazos dentro del alma, un choque violento entre lo que esperábamos y lo que la realidad nos entrega. Es un susurro de tristeza que se instala en el pecho, un peso invisible que nos arrastra al vacío de lo inesperado. No es solo un sentimiento pasajero, es una sacudida interna que nos obliga a mirar de frente nuestras ilusiones rotas, a enfrentar el contraste entre el mundo que imaginamos y el mundo tal como es. Nos decepcionamos cuando nuestras expectativas, esas construcciones mentales que con tanto esmero hemos tejido, se desmoronan ante la verdad innegable de los hechos. Es un golpe silencioso, una herida sin sangre, una pérdida de algo que nunca llegó a existir más allá de nuestra mente. Pero, ¿de dónde viene realmente la decepción? No surge al azar ni es un castigo externo, sino una creación de nuestra propia psique, de nuestras proyecciones y deseos no satisfechos. Nace de expectativas no realistas o idealizadas, de la creencia de que la vida y las personas deben responder según nuestras reglas internas. Creemos que alguien debería amarnos de cierta manera, que el reconocimiento debería llegar en el momento justo, que el esfuerzo siempre debería traducirse en recompensa, pero la vida no opera bajo nuestros términos personales. También proviene de nuestras creencias más profundas, de esas normas invisibles que hemos adoptado sin cuestionar. Pensamos que la justicia, la lealtad o la bondad deberían manifestarse de forma específica, y cuando la realidad desafía esas ideas nos sentimos traicionados. La decepción es el reflejo de nuestra necesidad de controlar lo incontrolable, de darle un sentido fijo a un universo en constante cambio. Nos decepcionamos porque proyectamos nuestras necesidades en otras personas o situaciones, porque esperamos que alguien llene vacíos que solo nosotros podemos sanar. Creemos que si damos amor, lo recibiremos en igual medida, que si confiamos no seremos traicionados, que si hacemos lo correcto la vida nos premiará. Pero el mundo no funciona en términos de intercambio perfecto, y esa es la raíz del dolor. Nos frustramos cuando lo que queremos y lo que sucede no coinciden, cuando la realidad no se pliega a nuestros anhelos. Es un recordatorio de que el control que creemos tener es, en muchos aspectos, una ilusión. Entonces, ¿por qué se produce la decepción con tanta frecuencia? Porque estamos apegados a un resultado específico, aferrados a la idea de que las cosas deberían ser de cierta manera. Nos convencemos de que solo seremos felices si logramos una meta exacta, si obtenemos la respuesta que deseamos, si todo ocurre según nuestro guión mental. Cuando la realidad toma otro rumbo, sentimos que algo nos ha sido arrebatado, cuando en realidad nunca nos perteneció. También se origina en nuestra dependencia emocional y nuestra necesidad de validación externa. Buscamos reconocimiento, amor, seguridad en factores que no podemos controlar y, al no recibirlos en la forma esperada, nos sentimos insuficientes, como si hubiéramos fallado en algo esencial. Pero la decepción no es solo el resultado de expectativas incumplidas, sino también de la falta de aceptación del presente tal como es. Nos resistimos a ver las cosas como son, nos aferramos a la idea de que deberían ser diferentes. La vida nos muestra una verdad y nosotros insistimos en negarla, en buscar señales que la contradigan, en esperar que mágicamente todo cambie. Esta resistencia crea sufrimiento, porque la realidad sigue su curso sin pedirnos permiso, sin esperar nuestra aprobación.
En esencia, la decepción es una desconexión con la realidad, un choque entre lo que queremos y lo que es. Nos duele porque nos negamos a soltar la imagen mental de cómo las cosas deberían ser, pero si aprendemos a mirar más allá del dolor inicial, a cuestionar nuestras expectativas, a soltar el control y aceptar lo que viene con humildad, descubrimos que la decepción no es el fin, sino una oportunidad para crecer, para ver el mundo con mayor claridad y para aprender a fluir con la vida en lugar de luchar contra esta. La decepción no es solo una emoción aislada, sino un punto de origen que desencadena una serie de respuestas emocionales dependiendo de la intensidad, la causa y la interpretación personal de la experiencia. Ahora os voy a dejar una lista de emociones que pueden derivar de la decepción. 1. Tristeza. Es una de las respuestas más comunes. Sentimos un vacío o una sensación de pérdida porque lo que esperábamos no sucedió o alguien no cumplió con nuestras expectativas. 2. Frustración. Cuando la decepción es repetitiva y cuando sentimos que hicimos todo lo posible para evitarla, pero aún así ocurrió, la frustración se intensifica generando un choque entre lo que queremos y lo que es. 3. Desilusión. Es la pérdida de confianza en una persona, situación o incluso en la vida. Se siente como si se rompiera una imagen idealizada que habíamos construido. 4. Desesperanza. Si la decepción es profunda o constante, puede llevar a la sensación de que nada vale la pena o nada cambiará, bloqueando la motivación y el entusiasmo por el futuro. Rabia o ira. Cuando la decepción se mezcla con la sensación de haber sido engañados o traicionados, puede dar lugar a la ira. Sentimos enojo contra otros, contra nosotros mismos o contra la vida. 6. Resentimiento. Si la decepción no se procesa adecuadamente, puede convertirse en resentimiento, es decir, un enojo acumulado que se mantiene con el tiempo y afecta a las relaciones. 7. Desconfianza. Una gran decepción que puede hacer que dejemos de confiar en las personas o en nosotros mismos. Nos volvemos más escépticos, cerrados y cautelosos en futuras interacciones. 8. Culpabilidad. A veces, la decepción genera culpa si sentimos que fuimos ingenuos, que nos equivocamos en nuestras expectativas o que no hicimos lo suficiente para evitarlo. 9. Vergüenza. Si la decepción ocurre de manera pública o si nos sentimos expuestos, puede derivar en vergüenza. Nos sentimos tontos por haber creído en algo o por haber apostado por una idea equivocada. 10. Ansiedad. Si la decepción nos deja en un estado de inseguridad sobre el futuro, puede generar ansiedad por temor a volver a ser lastimados o defraudados. 11. Miedo al rechazo. Si la decepción proviene de una relación interpersonal, podemos desarrollar miedo a ser rechazados o no ser lo suficientemente valioso para los demás. 12. Apatía. Cuando la decepción es repetida y no se procesa, podemos caer en un estado de apatía donde ya no nos importa nada porque sentimos que nada vale la pena. 13. Nostalgia. A veces, la decepción nos hace mirar al pasado con añoranza, deseando que las cosas fueran como antes y sintiendo melancolía por lo que pudo haber sido. 14. Inseguridad. Si la decepción golpea nuestra autoestima, podemos empezar a dudar de nuestras capacidades, decisiones o valor personal. 15. Soledad. Cuando la decepción viene de personas cercanas, podemos sentirnos aislados o incomprendidos, lo que nos lleva a la sensación de soledad emocional. 16. Confusión. Cuando algo que dábamos por seguro no se cumple, podemos sentirnos desorientados sin saber cómo actuar o qué creer. 17. Sensación de vacío. Una decepción fuerte puede hacer que sintamos un vacío emocional, como si algo dentro de nosotros se hubiera apagado o perdido. La decepción es como una semilla emocional que puede crecer en muchas direcciones dependiendo de cómo la procesemos. Si se gestiona con conciencia, puede transformarse en aprendizaje y fortaleza, pero si se acumula sin resolver, puede dar lugar a resentimiento, miedo y desconfianza. La decepción se manifiesta de dos formas. La forma aguda, ¿cómo se siente en el cuerpo? Dolor en el pecho, sensación de vacío, contracción en el estómago, plexo solar, sensación de ahogo o nudo en la garganta, fatiga repentina o sensación de pérdida de energía. Y los pensamientos intrusivos en la decepción aguda son: no puedo creer que esto esté pasando,
No era lo que esperaba, todo está mal. ¿Cómo pudo hacerme esto? Nada vale la pena. Y también tenemos enfermedades asociadas a la decepción aguda, taticardia y tensión muscular, migrañas o dolores de cabeza fuertes, problemas gástricos, colitis, gastritis, insomnio y estrés crónico. La decepción aguda es un impacto inmediato, un golpe emocional que resuena en cada fibra del cuerpo como si un terremoto sacudiera al interior. No es solo una emoción pasajera, es un choque que descompone la estabilidad interna en cuestión de segundos. Se siente como si algo dentro de ti se rasgara de golpe, como si una corriente helada recorriera tu pecho y se expandiera hasta las extremidades. La sensación de vacío se instala en el corazón como un agujero negro que absorbe toda la energía vital. Es un peso invisible que aprieta el pecho, una carga insoportable que impide respirar con normalidad. El estómago se contrae en un nudo inquebrantable, como si una mano invisible apretara el plexo solar con una fuerza implacable. La respiración se entrecorta, volviéndose superficial y agitada, como si el cuerpo tratara de encontrar aire en un espacio que de repente se ha vuelto demasiado estrecho. La garganta se cierra, las palabras se atormentan dentro sin poder salir, y la sensación de ahogo crece como una ola de amenaza con arrastrarlo todo. Los hombros se tensan, la mandíbula se endurece y el cuerpo entero parece perder su equilibrio natural. Es como si el mundo perdiera su color de repente, como si todo se volviera borroso y distante, y la mente entrara en un estado de shock. El cansancio repentino se apodera del cuerpo, como si toda la energía fuera drenada en un instante. Las piernas pesan, moverse parece una tarea titánica y la fatiga no es solo física, sino un agotamiento que nace de lo más profundo del alma. La decepción aguda consume la vitalidad, convirtiendo cada movimiento en un esfuerzo, cada pensamiento en un torbellino de desesperación. Y ahí es donde la mente juega su papel más cruel. Se convierte en un eco constante de pensamientos intrusivos, repitiendo una y otra vez las mismas frases dolorosas. No puedo creer que esto esté pasando. La incredulidad golpea con fuerza, como si lo sucedido no pudiera ser real. El cerebro busca explicaciones, intenta encontrar una lógica en lo que parece imposible de aceptar. No era lo que esperaba. Todo está mal. Se repite una y otra vez como si al decirlo pudiera cambiar la realidad. Pero la realidad no cambia y esa certeza pesa como una losa sobre el pecho. El resentimiento emerge. ¿Cómo pudo hacerme esto? Y la mente se llena de imágenes de pasado, de momentos en los que todo parecía estar bien, de promesas rotas, de ilusiones que ahora parecen absurdas. La traición, real o imaginada, se convierte en un cuchillo que se clava en la memoria trayendo consigo una avalancha de dolor. Y luego llega la desesperanza, la voz interna que susurra con un tono oscuro. Nada vale la pena. Es el pensamiento más peligroso, el que apaga la luz interna, el que hace que todo pierda sentido. Es un pozo sin fondo donde la mente intenta convencerse de que no hay salida. Pero la decepción aguda no solo afecta a la mente y las emociones, sino que deja su huella en el cuerpo de forma tangible. La tensión muscular se acumula hasta convertirse en un dolor constante, como si el cuerpo entero estuviera en estado de alerta. El corazón late más rápido, la taquicardia se hace presente como si el organismo intenta huir de una amenaza invisible. La cabeza late con un dolor punzante, una presión que se instala en las sienes y en la nuca, dando paso a migrañas intensas que no ceden con facilidad. El sistema digestivo también sufre el impacto. La colitis y la gastritis se activa como respuestas al estrés emocional. El estómago se llena de ácido y la sensación de ardor se mezcla con la incomodidad de no poder digerir lo sucedido, tanto en sentido literal como metafórico. El sueño se fragmenta, el insomnio se convierte en una constante porque la mente no deja de repetir el mismo ciclo de pensamientos una y otra vez impidiendo el descanso. Y con el insomnio llega el estrés crónico, un estado en el que el cuerpo y la mente quedan atrapados en un bucle de agotamiento y tensión. La decepción aguda es un huracán emocional y físico, una tormenta interna que parece no dar tregua. Se siente como si el mundo entero se derrumbara, como si algo dentro se rompiera para siempre. Pero incluso en medio de la tormenta hay una verdad esencial. Las emociones son pasajeras y aunque en el momento parezca imposible,
la intensidad de la decepción también disminuirá. El cuerpo encontrará su equilibrio, la mente dejará de repetir los mismos pensamientos y poco a poco el dolor se convertirá en una enseñanza. Pero en ese instante de impacto, en ese abismo donde la decepción parece devorarlo todo, lo único que existe es el eco de lo que no fue, la sombra de lo que se esperaba y nunca llegó. Y luego la decepción tiene la forma pasiva. La decepción pasiva no llega con estruendo ni con la brutalidad de un golpe inesperado. No es un choque que sacude el cuerpo ni un dolor inmediato que desgarra el alma. Es silenciosa, lenta, insidiosa. Se desliza dentro como una sombra que se acomoda en cada rincón de la mente y el cuerpo sin prisa pero sin descanso. No se siente como una ola de tristeza, sino como un cansancio profundo, como un agotamiento que se filtra en los huesos y convierte cada día en una repetición monótona de lo mismo. Es la sensación de que ya nada sorprende, de que lo bueno es efímero y lo malo inevitable. No hay un punto exacto en el que comenzó. No hubo una explosión de dolor, solo una acumulación de pequeñas heridas que, sin darnos cuenta, fueron apagando la luz interna. No es tristeza intensa, sino un desapego sutil, una indiferencia aprendida. Es mirar la vida con la certeza de que ya nada emociona, de que esperar algo solo traerá más decepciones. La decepción pasiva es una sombra que no se siente de golpe, sino que se instala con el tiempo hasta que un día despertamos y nos damos cuenta de que ya no esperamos nada de nadie. El cuerpo lo sabe antes que la mente. La energía se apaga, la fatiga se vuelve compañera constante. No es solo cansancio, es un agotamiento profundo, una falta de impulso vital que hace que todo parezca pesado, incluso respirar. El cuerpo pierde su fuerza natural, cada movimiento se vuelve un esfuerzo innecesario. No hay ganas de levantarse con entusiasmo, no hay motivación para moverse más allá de lo obligatorio. Se siente como si las piernas pesaran toneladas, como si el cuerpo estuviera atrapado en una inercia de desgano. Los músculos duelen sin razón aparente, un malestar constante en la espalda, el cuello, las articulaciones. Son tensiones acumuladas, pero no por un esfuerzo físico, sino por un peso emocional que el cuerpo ha aprendido a cargar en silencio. El sistema digestivo también sufre las consecuencias. Hay una presión constante en el estómago, una sensación de malestar que se ha vuelto parte de la rutina. Comer deja de ser un placer y se convierte en un trámite, a veces con una sensación de vacío, otras con la incapacidad de procesar bien los alimentos. El estrés se acumula en el abdomen, en el intestino, en la sensación de pesadez que no desaparece. La respiración se acorta, se vuelve superficial. No es una falta de aire repentina, sino una constante incapacidad de llenar los pulmones con profundidad, como si el cuerpo no encontrara razones suficientes para expandirse por completo. Es como vivir en una versión a medias de uno mismo, en un estado de conservación mínima donde se hace lo necesario para seguir adelante, pero sin la chispa que da sentido a cada día. En la mente, los pensamientos son un eco apagado de resignación. No hay grandes explosiones mentales, solo la repetición de frases que justifican la apatía. Ya no espero nada de nadie, porque esperar solo lleva a decepcionarse. Siempre pasa lo mismo. ¿Para qué intentarlo? Porque cada esfuerzo parece terminar en la misma frustración. Es mejor no ilusionarse, porque las ilusiones duelen cuando se rompen. No vale la pena luchar, porque la lucha parece no traer cambios reales. Y así, sin darnos cuenta, estas frases se convierten en creencias, en una forma de mirar al mundo con una barrera invisible que impide sentir demasiado, que protege del dolor, pero al mismo tiempo apaga la posibilidad de la alegría. La vida se vuelve monótona. No es un sufrimiento desgarrador, es una falta de color, una ausencia de entusiasmo. La motivación se pierde poco a poco, los proyectos que alguna vez emocionaban ahora parecen lejanos, innecesarios. Las ideas se bloquean, la creatividad se marchita. No es que falten oportunidades, es que el miedo a volver a decepcionarse impide siquiera intentarlo. Se construyen muros invisibles alrededor de los sueños, porque arriesgarse implica la posibilidad de fracasar otra vez. Las relaciones también se ven afectadas. No es un distanciamiento intencional, sino una desconexión gradual.
falta de entusiasmo en las conversaciones, falta de energía para el afecto, falta la capacidad de abrirse, porque la decepción pasada aún pesa. La confianza se debilita, no porque los demás hayan hecho algo en particular, sino porque el corazón se ha cerrado para no volver a lastimarse. Y el cuerpo, que siempre habla, sigue manifestando esa desconexión. La decepción pasiva puede convertirse en enfermedades más profundas. La depresión y la ansiedad se instalan como un estado de ser, no como momentos temporales. El sistema nervioso se sobrecarga de silencioso estrés, dando paso a fibromialgia y dolores crónicos que no parecen tener causa clara. El corazón sufre, no solo en un sentido metafórico, sino físico. La falta de regulación emocional puede generar problemas cardiovasculares, presión arterial desbalanceada, arritmias que reflejan el desequilibrio interno, y el sistema inmune se debilita, porque un cuerpo sin energía emocional es un cuerpo sin suficiente defensa ante el mundo. La decepción pasiva es un estado en el que la persona sigue viviendo pero ha dejado de sentir profundamente. Es un mecanismo de autoprotección que, sin darnos cuenta, nos va alejando de la posibilidad de experimentar lo bueno, lo nuevo, lo inesperado. Es un escudo contra el dolor, pero también contra la vida misma. No llega de golpe, no se manifiesta con intensidad, pero cuando se instala puede ser uno de los estados más difíciles de romper. Es la renuncia silenciosa a la esperanza, la entrega a la idea de que nada cambiará. Y sin embargo, aún en su profundidad, sigue siendo una invitación a despertar, a recuperar la capacidad de ilusionarse, a recordar que, aunque la decepción ha sido real, también lo es la posibilidad de algo diferente. La decepción, desde la mirada de la alquimia, no es solo un sentimiento doloroso, sino un material crudo, una sustancia emocional densa que, si se trabaja con conciencia, se convierte en algo más puro, más elevado. No es el final de un camino, sino el inicio de un proceso de transmutación interna. Para los alquimistas, todo en la vida sigue un proceso de evolución, y la decepción es una de las materias primas más poderosas para el crecimiento. En su estado inicial, se siente como una carga pesada, una mezcla de tristeza, frustración y desilusión. Pero al igual que el plomo, que puede convertirse en oro, la decepción también puede transformarse en sabiduría, fuerza y claridad si seguimos sus etapas de alquimia interna. El primer paso en este viaje es el nigredo, la oscuridad, el punto en el que el dolor de la decepción se instala en el alma como una sombra densa. Es el momento del choque emocional donde todo parece perder sentido, donde la mente se llena de preguntas sin respuestas. La decepción en esta fase se siente como una muerte simbólica, una pérdida de algo que se creía real. En el nigredo, el mundo interno se vuelve caótico, confuso y la tentación de quedarse atrapado en la amargura es grande. Pero para los alquimistas, este estado no es un castigo, sino una parte natural del proceso. Sin la disolución de lo viejo, sin la ruptura de las ilusiones, no puede haber una nueva construcción. Es la oscuridad donde se empieza a reconocer la verdad aunque duela. Si aceptamos entrar en este proceso, llega la siguiente fase, el albeto, la purificación. Aquí, después de haber sentido la decepción en toda su crudeza, comenzamos a encontrar sentido en lo sucedido. No es un instante de alivio inmediato, sino un periodo en el que la claridad comienza a abrirse paso entre las emociones densas. En el albedo, comprendemos que la decepción no vino a castigarnos, sino a enseñarnos algo que no queríamos ver. Aprendemos a soltar la idealización, a reconocer nuestras propias proyecciones y expectativas. Es un proceso de limpieza donde las emociones intensas se desencadenan y lo esencial empieza a revelarse. En este punto, la decepción ya no es un dolor, sino una fuente de conocimiento sobre nosotros mismos. Finalmente, si permitimos que este proceso continúe, llegamos al rubedo, la transformación. Aquí la decepción deja de ser una carga y se convierte en una fuerza interna y claridad. Lo que antes era un golpe en el ego, una herida emocional, se transforma en una nueva comprensión de la vida. Ya no buscamos que la realidad se ajuste a nuestras expectativas, sino que aprendemos a fluir con ella. En el rubedo, encontramos la sabiduría en la decepción, aprendemos a no temerla, sino a verla como una oportunidad de evolución. Es en esta fase donde el oro alquímico emerge, la capacidad de amar sin apego, de actuar sin esperar un resultado específico, de vivir con una confianza real en la vida.
La alquimia nos enseña que la decepción no es algo a evitar, sino un fuego sagrado que, si se usa correctamente, puede quemar las impurezas de nuestras creencias y dejarnos más auténticos, más alineados con nuestra verdad. La clave está en no rendirse al proceso, en permitir que el nigredo nos rompa, que el albedo nos purifique y que el rubedo nos transforme. Así, la decepción deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro, un catalizador para el despertar. Desde la visión hermética, la decepción no es solo una emoción que nos invade por circunstancias externas, sino un reflejo directo de nuestro estado interno, una manifestación de un desequilibrio entre la mente y la realidad externa. En otras palabras, no nos decepciona lo que ocurre, sino lo que esperábamos que ocurriera y no sucedió. El hermetismo, con sus 7 principios universales, nos ofrece una perspectiva más profunda para comprender la decepción y, más importante aún, cómo transformarla en algo que nos impulse en lugar de paralizarnos. El principio del mentalismo, que establece que el todo es mente, nos recuerda que la realidad que percibimos es una construcción mental. La decepción, entonces, no nace de los hechos en sí mismos, sino de la interpretación que les damos a través de nuestras creencias y expectativas. Cuando esperamos que alguien actúe de cierta manera, que un proyecto salga exactamente como lo imaginamos, o que la vida nos conceda algo en particular, estamos creando en nuestra mente una versión de la realidad que aún no existe. Y cuando esa realidad no se materializa tal como la diseñamos mentalmente, sentimos el choque, la decepción. Pero el problema no es la realidad en sí, sino la rigidez de nuestras expectativas. Si comprendemos que la vida no responde a nuestros deseos personales, sino a leyes universales, podemos empezar a desapegarnos de esa necesidad de control y, con ello, reducir la intensidad de la decepción. Luego, encontramos el principio de correspondencia, como nos dice, como es adentro es afuera. La decepción no es solo algo que sentimos, es algo que creamos y proyectamos en nuestro entorno. Si vivimos esperando que la gente nos falle, que la vida nos decepcione, que nada salga como queremos, inconscientemente atraemos experiencias que confirman esa creencia. La realidad no nos traiciona, simplemente nos refleja lo que llevamos dentro. Si nuestra mente está llena de desconfianza, de miedo a ser decepcionados, inevitablemente generamos relaciones y circunstancias que nos hacen sentir exactamente eso. Pero si, por el contrario, aprendemos a soltar el control, a fluir con los cambios y a ver cada experiencia como un aprendizaje, nuestra realidad comenzará a reflejar esa nueva perspectiva. La decepción también está conectada con el principio de vibración, que nos enseña que nada está inmóvil, todo se mueve y todo vibra. Cada emoción que sentimos tiene una frecuencia energética y la decepción es una de las vibraciones más densas. Nos ancla en la tristeza, en la frustración, en la sensación de pérdida. Cuando nos dejamos atrapar por la decepción, nuestra energía baja, nuestro cuerpo se vuelve pesado, nuestra mente se llena de pensamientos negativos y esto afecta nuestra capacidad de atraer experiencias más positivas. Para salir de este estado, debemos elevar nuestra vibración a través de la gratitud, la aceptación y nuevas expectativas. La gratitud nos ayuda a cambiar el foco. En lugar de centrarnos en lo que no salió como esperábamos, nos permite ver lo que sí está funcionando, lo que sí tenemos. La aceptación nos libera del apego al pasado y nos permite fluir con lo que la vida nos presenta. Y cuando adoptamos nuevas perspectivas, entendemos que la decepción no es un castigo, sino una oportunidad para ajustar nuestras creencias y evolución. Desde el hermetismo, la decepción es un síntoma de desalineación interna. No es la realidad la que nos decepciona, sino nuestras propias expectativas y la forma en que nos aferramos a ellas. Si aprendemos a crear con la mente, pero sin apego a los resultados, si comprendemos que la realidad externa solo refleja lo que llevamos dentro y si elevamos nuestra vibración para atraer experiencias más alineadas con nuestra verdadera esencia, entonces la decepción deja de ser una carga y se convierte en una guía para nuestra transformación. La decepción, desde la perspectiva de las leyes universales, no es un evento aislado ni una casualidad, sino el resultado de un conjunto de energías, pensamientos y emociones que hemos alimentado conscientemente o inconscientemente. Eso es una señal de que nuestras expectativas, creencias o deseos no han estado alineados con la realidad externa. Y, como todo en el universo, sigue un orden basado en leyes inmutables.
Comprender estas leyes nos permite salir del estancamiento emocional y transformar la decepción en un motor de evolución y crecimiento. La ley de atracción establece que lo semejante atrae lo semejante. La ley de causa y efecto nos recuerda que toda acción tiene una reacción. La recepción no es un castigo ni un accidente, es el efecto de una causa interna. La ley del ritmo nos enseña que todo fluye y refluye. Nada en el universo es permanente, todo está en constante cambio. La decepción tiene su impacto en el cuerpo desde una perspectiva energética. Las emociones no son solo estados mentales, tienen una manifestación física energética en nuestro organismo. Cuando la decepción se prolonga o se vuelve una emoción recurrente, afecta a distintos órganos, generando bloqueos y enfermedades. En el hígado, la decepción puede generar rabia reprimida, especialmente cuando sentimos que la vida nos ha fallado o que hemos sido traicionados. Este enojo acumulado se almacena en el hígado, causando inflamación, problemas digestivos y alteraciones en metabolización de toxinas. Páncreas. Este órgano está relacionado con la dulzura de la vida. Cuando la decepción nos lleva a ver todo con amargura y resentimiento, el páncreas se resiste. Puede manifestarse en desequilibrios en el azúcar en la sangre, resistencia a la insulina o incluso diabetes. En el corazón, las decepciones afectivas dejan huellas profundas en el corazón. Un dolor emocional no resuelto puede provocar taquicardias, presión arterial alta o incluso enfermedades cardiovasculares. Cuando nos cerramos al amor por miedo a ser heridos de nuevo, bloqueamos la energía del corazón impidiendo que fluya libremente. Pulmones. La tristeza profunda y la sensación de pérdida asociada a la decepción afecta a los pulmones. Respiramos menos profundamente, nuestra energía vital disminuye y somos más propensos a enfermedades respiratorias como bronquitis o asma. En términos emocionales, los pulmones simbolizan la capacidad de recibir y soltar. Cuando nos aferramos al dolor de la decepción, limitamos este flujo natural. También tiene un impacto neurológico y biológico la decepción. Desde la neurociencia, la decepción activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. Cuando experimentamos una decepción, la corteza cingulada anterior y la ínsula reaccionan de manera similar a cuando sufrimos una lesión física. Esto explica por qué la decepción no solo duele emocionalmente, sino que también se siente en el cuerpo. Además, la decepción aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Cuando una persona se queda atrapada en la decepción, su cuerpo entra en un estado prolongado de alerta, lo que puede afectar el sistema inmunológico, debilitándolo y haciéndolo más propenso a enfermedades. El sistema digestivo, provocando inflamación, acidez y problemas intestinales. La función cognitiva, reduciendo la concentración y aumentando el riesgo de depresión y ansiedad. Neurológicamente, la decepción también afecta al sistema de recompensas del cerebro asociado a la dopamina. Cuando esperamos un resultado positivo y no ocurre, nuestro cerebro experimenta una caída brusca en la producción de dopamina, lo que nos hace sentir desmotivados y sin energía. Es por esto que las personas que sufren decepciones repetidas pueden caer en estado de apatía, pérdida de interés por la vida e incluso depresión. ¿Cómo salir de la decepción y avanzar? Salir de la decepción no es un acto inmediato, ni una simple decisión de seguir adelante. Es un proceso profundo que requiere conciencia, transformación y, sobre todo, un compromiso con uno mismo. La decepción es una invitación a crecer, a cambiar la manera en que nos relacionamos con nuestras expectativas, con el mundo y con la vida misma. No se trata de evitarla, sino de aprender a navegarla con sabiduría. El primer paso es la aceptación y comprensión. La decepción duele porque resistimos lo que ha sucedido, porque nos aferramos a la idea de que las cosas deberían haber sido diferentes. Pero el sufrimiento no está en la realidad, sino en la lucha contra ella. Aceptar la decepción no significa resignarse ni justificar lo que pasó, sino reconocer que forma parte de la experiencia humana. Es entender que, aunque el dolor es real, también lo es el aprendizaje. Para ello, es fundamental cuestionar nuestras expectativas, preguntándonos, ¿era realista lo que esperaba? ¿Estaba idealizando la situación o a la persona? ¿Había señales que no quise ver? Cuando hacemos este ejercicio con honestidad, nos damos cuenta de que muchas veces la decepción no viene de lo que el otro hizo o lo que ocurrió,
sino de nuestra percepción sobre cómo deberían haber sido las cosas. Luego, es crucial realizar un cambio de perspectiva. La decepción no es el final del camino, sino un giro inesperado que nos invita a ver la vida de otro ángulo. Cada experiencia trae consigo una lección y la pregunta que debemos hacernos no es ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Enfocarnos en el aprendizaje transforma la decepción en crecimiento, en sabiduría. La gratitud es una herramienta poderosa en este proceso. Cuando estamos decepcionados, tendemos a fijarnos solo en lo que salió mal, pero si entrenamos nuestra mente para ver lo que aún tenemos, lo que sí funciona, lo que aún es posible, nuestra energía cambia. Y aquí es donde entra la ley del ritmo. Todo es temporal. El dolor de hoy no será el mismo mañana. Si confiamos en el flujo natural de la vida, aprendemos a ver la decepción como una ola que viene y va, no como un estado permanente. Para salir de la decepción necesitamos elevar nuestra vibración. El dolor nos baja la energía, nos ancla en un estado de pesadez y estancamiento, pero podemos transformar esa energía de manera consciente. Un ejercicio poderoso es escribir todo lo que nos decepcionó, lo que sentimos, lo que esperábamos, lo que nos duele, y luego quemar ese papel. Ver cómo se disuelven esas palabras en el fuego es una representación simbólica de soltar, de liberar lo que ya no nos sirve. También es fundamental mover el cuerpo. La decepción nos paraliza, nos contrae, pero cuando caminamos, hacemos ejercicio o simplemente respiramos profundamente, enviamos un mensaje a nuestro sistema de que seguimos adelante. Y aquí es donde entran las afirmaciones. Las palabras crean nuestra realidad interna. Decir en voz alta: confío en el proceso de la vida. Todo tiene un propósito. Soy más fuerte que esta experiencia. Ayuda a reconfigurar nuestra mente y con ello nuestra vibración. Otro paso clave es reprogramar nuestra mentalidad. La decepción es una narrativa que nos contamos una y otra vez, una historia que repetimos en nuestra cabeza hasta que se convierte en una creencia. Pero podemos cambiar esa historia. En lugar de pensar todo me decepciona, podemos decirnos aprendo de cada experiencia. En vez de la vida es injusta, podemos repetir lo que sucede me fortalece. Y en lugar de esto no debería haber pasado, podemos afirmar suelto lo que no puedo controlar. Cambiar el lenguaje interno no es un simple truco mental, es una forma real de modificar la manera en que experimentamos el mundo. Por último está la acción y reconexión. La decepción tiende a aislarnos, nos hace querer retirarnos del mundo, pero la clave para superarla está en reconectarnos con la vida, rodearnos de personas que nos inspiren, que nos eleven, que nos recuerden que aún hay belleza y posibilidades. Crear nuevas metas, aunque sean pequeñas, para darle un nuevo propósito a nuestro camino. Y sobre todo, meditar y reconectarnos con nuestra intuición. La decepción muchas veces ocurre porque hemos ignorado nuestra voz interna, porque hemos seguido algo que en el fondo sabíamos que no era para nosotros. Volver a escuchar nuestra intuición nos ayuda a recuperar la confianza en nosotros y en la vida. Si la decepción es aguda, lo primero que debemos hacer es permitirnos sentirla sin reprimirla. A menudo intentamos evitar el dolor, distraernos o negarlo, pero la única forma de sanarlo es atravesarlo con conciencia. Respira profundamente y siéntelo en tu cuerpo. ¿Dónde se manifiesta? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? Reconócelo, es el primer paso para liberarlo. Luego escribe lo que esperabas, con total honestidad. Pon en palabras tu idealización, tus expectativas y las razones por las que la realidad te dolió. Una vez que lo tengas claro, cambia la perspectiva. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué señales ignoraste? ¿Cómo podrías haber manejado tus expectativas de otra manera? Al hacer esto, dejas de ser la víctima de la decepción y te conviertes en alguien que la usa para su evolución. Si la decepción es pasiva, es decir, si se ha convertido en un estado de apatía, es una sensación de que la vida ha perdido su color, entonces la clave está en despertar tu energía. La decepción pasiva se alimenta de la inercia, del miedo a volver a intentarlo, del escepticismo hacia la posibilidad de algo mejor. Para romper este ciclo, es fundamental hacer algo diferente. Una actividad nueva, un pequeño cambio en la rutina, una conversación con alguien que te inspire. Tomar riesgos pequeños pero significativos ayuda a reactivar la motivación. Aprender a confiar de nuevo en un proceso y se logra a través de pequeñas victorias. Confiar en una nueva oportunidad, en una nueva idea, en un nuevo camino.
La clave está en reconectar con la emoción de la vida en lugar de vivir en la resignación. Para prevenir la decepción, hay ciertos principios que podemos aplicar en nuestro día a día. No idealice situaciones ni personas. A menudo la decepción surge porque hemos construido expectativas ideales o demasiado altas sobre algo o alguien. En lugar de proyectar lo que queremos ver, debemos aprender a observar la realidad tal como es. Practicar la objetividad y la aceptación nos ayuda a disminuir las decepciones innecesarias. Ten flexibilidad ante los cambios. La vida nunca se desarrolla de manera exacta como lo imaginamos y, cuando más nos resistimos a los cambios, más sufrimos. Aprender a fluir con ellos en lugar de luchar contra lo inevitable nos permite adaptarnos con menor dolor. La decepción es parte de la vida, pero como la experimentamos y qué hacemos con ella es nuestra elección. Si la usamos con inteligencia, se convierte en un faro que nos guía hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestro camino. Lo importante no es evitar la decepción, sino hacer con ella y saber qué hacer con ella cuando llegue. La decepción es un portal de transformación. Es el choque entre lo que queremos y lo que es, y la usamos con sabiduría. Si la usamos con sabiduría y conciencia, se convierte en un motor de crecimiento, claridad y evolución. Te invito a tomar unos minutos después de este episodio para escribir sobre una decepción reciente. En el próximo episodio exploraremos otra emoción densa que toca nuestro autoconcepto, la vergüenza. Hablaremos de cómo liberarnos de esa carga emocional que nos limita y nos desconecta de quienes realmente somos. No te lo pierdas. Gracias por acompañarme en este quinto episodio de la guía definitiva del poder oculto de tus emociones densas. Si te ha resonado lo que hemos hablado hoy, no olvides suscribirte al canal, compartir este episodio con alguien que pueda beneficiarse de este contenido y déjame un comentario. ¿Cómo experimentas la decepción en tu vida y qué has aprendido de ella? Y recuerda que puedes formar parte de esta comunidad. La decepción no es un fracaso, es una oportunidad para ajustar tus expectativas y descubrir lo que realmente importa. Nos vemos en el próximo episodio, donde hablaremos de la vergüenza y cómo liberarte de ella. Hasta pronto.